Una época de mi vida en la que veía películas infantiles y todas eran sorpresa, ¿verdad? No sabía que al morder la manzana Blancanieves iba a caer dormida y luego hubo una época en mi vida donde ya no veía películas para niños porque me quedaba dormido. Y luego vino otra época de mi vida donde ya volví a ver películas para niños porque luego me pregunta mi hija, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Entonces tengo que estar a las vivas. De las películas de niños que disfruto, bueno, hay varias, pero fíjese que, no sé, quizás sea por mi temperamento, dos con las como que me meto mucho es El Rey León. El Rey León fue la última película que fui a ver al cine con mi papá. Pues peor, ¿no? Pues peor. Y por años no quise ver El Rey León por esa misma razón. Yo le decía a mi reina, la que sea menos esa. Pero luego vi Buscando a Nemo, ¿no? Entonces también, ya sabe, su aletita chiquita y todo, y tiene a su papá que lo va a buscar. Y bueno, si le quemo la película, pues lo siento, hermano, pero necesito decirle esto. Hay unos pececitos que ven en una pecera y que toda su vida están luchando por salir de la pecera. Y cuando por fin lo logran y están en el mar, le dice uno al otro, ¿y ahora qué? Pues ya salimos, ¿y ahora qué? Bueno, nosotros, no interrumpidamente, pero en el espacio de 2 años, estudiamos escatología y vimos el Apocalipsis. Y entonces, al ver que se acercaba el final, dije, ¿y ahora qué? O sea, la palabra del Señor nos dicta la agenda de lo que va a ser enseñado, pero cuando acabamos un libro es, ¿y ahora qué? Bueno, pronto iremos al Evangelio de Lucas también en los días domingos, pero antes vamos a tener varios domingos para hablar de otros temas. Y uno de ellos es, ¿y ahora qué? Y ahora que sabemos del regreso de Cristo, ahora que hemos estudiado, hemos considerado con detenimiento lo que sucederá, ¿ahora qué? Entonces acompáñenme a la primera carta de Pedro, al capítulo 4. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué queda? Después de hablar de Apocalipsis, después de hablar de la escatología, la enseñanza de los últimos tiempos, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda ir a lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, los versículos del 7 hasta el 11. Cuando usted viene a esta iglesia, viene a ser edificado su alma, pero también ejercitado su cuerpo, porque hacemos sentadillas, ¿verdad? Entonces póngase de pie para la lectura de la palabra del Señor, porque es la palabra de nuestro Dios. Si puede, ¿verdad? Si no, se entiende también. Lo que importa más es la actitud del corazón, de cualquier manera. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Voy a leer los versículos del 7 al 11 solamente. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, rogamos que bendigas tu palabra y que nos instruyas y que encuentres buena tierra, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Tome su lugar, por favor. La primera carta de Pedro es una carta que a mí me gusta llamarle la epístola del sufrimiento, puesto que en todos sus capítulos, en los 5 capítulos, se menciona padecer, sufrir, sufrimiento, sufrir en los 5 capítulos. Tiene una explicación muy clara. Pedro escribió por allí del año 60 o 65 después de Cristo, lo cual significa que el Señor tendría unos 30 años de ascendido a la gloria.
y escribe a una iglesia que ha sido dispersa, así les llama a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les dice en el primer versículo del primer capítulo. Entonces Pedro estaba escribiendo a cristianos en persecución. Recuerdo muy bien que cuando enseñé la primera carta de Pedro, acababa yo de leer, teníamos nuestro culto de estudio bíblico el día miércoles, entonces acababa yo de leer noticias en esos días de hermanos perseguidos en Chiapas, y encontré una fotografía donde estaba el brazo de un hermano con una cortadototota porque habían sido atacados con machete. Antes de empezar puse la foto y les dije, ¿qué le dirían a este hermano? ¿Qué palabras salen del corazón para decirle a alguien que ha sido violentado, amenazado, casi asesinado por el evangelio y que ha visto su casa quemada, sus tierras arrebatadas de sus manos con todo su fruto? ¿Qué le dice? ¿Qué palabras caben en ese momento? Usted y yo nos quedamos hasta sin aliento al ver noticias como esas, pero Pedro no. Pedro escribió 5 capítulos para hermanos como esos. Esta carta va dirigida a cristianos en persecución, cristianos en padecimiento. Por eso es que usted va a encontrar constantes exhortaciones al sufrimiento, a sufrir, y que no sea en vano. Sufran porque están haciendo el bien, no sufran como malhechores, les llega a decir. No es lo único que toca, ni queda aislado como para, bueno, cuando padezca persecución leo y me brinco al otro. No, por supuesto que hay enseñanza, toda la escritura es inspirada y toda ella es útil, pero le estoy dando el contexto. Años 64, 65, perseguidos por el Imperio Romano, puesto que el emperador Nerón había culpado a los creyentes de iniciar un incendio que consumió edificios públicos y también templos en la ciudad de Roma. Entonces les dijo, fueron ellos. En realidad fue él. Este hombre era, además de genio, era loco. Y como ya no había mucho para construir, ya le habían dejado mucha herencia a los emperadores anteriores, y una forma de dejar legado era hacer grandes construcciones, pues ya no hay nada que construir, hay que quemar para volver a reconstruir, y entonces que quede mi nombre. Por eso es que él inició un incendio que salió de control y terminó culpando a los cristianos al ver la animosidad, todo el coraje que levantó en el pueblo romano, sus templos de sus dioses quemados. Lo lógico era estos que ni creen en esos dioses, ellos lo quemaron y les echó la culpa, y así inició una gran persecución. Nerón es de aquel a quien usted lee que iluminaba la calzada que iba a su palacio con postes donde colgaba cristianos y les prendían fuego. Los cubrían en brea y les prendían fuego para que encendieran y alumbraran y durara allí el cuerpo incinerándose, pero estaban vivos pues. Este Nerón se ganó el derecho de que el perro malo de la colonia o se llama Hitler o se llama Nerón, pero era por su corazón tan duro, despiadado. Pues en esos tiempos los creyentes de Roma tuvieron que salir huyendo, y son a ellos a quienes les escribe, a los expatriados, a los que dejaron su patria, pero además dice que son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y a partir del segundo versículo, según el previo conocimiento de Dios, ahí arranca la exhortación. ¿Qué le dice a un cristiano que está lastimado y sufriente? Le dice esto, primera de Pedro. Empieza por recordándole que fue elegido para salvación, pero luego les recuerda lo demás que Pedro habla aquí. Y es que, déjeme mencionarle algo. El texto que nosotros tenemos encaja, embona, se engarza bonito, se cuelga de todo el tren de Apocalipsis, porque dice más del fin de todas las cosas se acerca, ¿verdad? El versículo 7. La consumación de todo, el punto y el propósito para el cual fue creado todo viene. Eso del fin no es un fin necesariamente cronológico, es más bien la culminación de algo que se ha estado preparando. La consumación de todas las cosas se viene acercando rápidamente. Entonces se engancha bonito de Apocalipsis, acabamos de salir de allí. Pero déjeme decirle otra cosa.
No se me espante, esto se quita. Yo tengo aquí en amarillo todas las menciones que Pedro hace en su carta acerca de la segunda venida de Cristo. Una y otra vez, Pedro habla de la segunda venida de Cristo en su carta. ¿Por qué? El mejor consuelo para un cristiano sufriente, sea por persecución o por cualquier otra cosa, por enfermedad, por prueba, por lo que sea, está en la segunda venida de Cristo, en la consumación de todas las cosas. Tu enfermedad no va a durar para siempre. Un día Jesús la ves fumar. El problema, aquel que te tiene y que lo hemos platicado en consejería, un día se va a acabar. El pecado por el cual todos sufrimos consecuencias de los pecados propios y de los ajenos, un día todo eso se va a acabar. Un día todo se va a acabar, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de Satanás, el fin del pecado, el fin de esta vida como la conocemos, llena de sufrimientos. ¿No dijo eso el Señor? En este mundo tendréis aflicción. Un día se va a acabar. La consumación de todas las cosas se acerca. Entonces, déjeme hacerle un repasito. En el primer capítulo, en el versículo 4, Pedro habla de la herencia incorruptible que no se marchitará, reservada en los cielos. Él les dice, hay una recompensa celestial aguardándonos. Aquí hay sufrimiento, ahí hay recompensa. Aquí hay persecución, allá hay gloria. Aquí hay tristeza, dolor, separación, porque los estaban matando. Se andaban correteando por todos lados para acabarlos. Allá hay una reunión alrededor del trono de Dios que jamás se va a acabar. Les dice además, esta salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, ese es el versículo 1:5. Luego la revelación de Jesucristo está en el versículo 7 del capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 13, dice en la revelación de Jesucristo nuevamente. En el capítulo 1, en el versículo 20, dice, se ha manifestado, hablando del Señor Jesucristo, en estos últimos tiempos. O sea, ya estamos en los últimos tiempos desde que Cristo, nuestro Señor, vino por primera vez. Luego vaya al capítulo 4, en el capítulo 4 dice que Jesús está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, en el versículo 5. Por supuesto el versículo 7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Luego el versículo 13 dice otra vez, en la revelación de su gloria, está hablando de Cristo. ¿Cuántas veces Pedro habla de que se va a revelar? Se va a revelar, está velado. Y se burlan de los cristianos, diciendo, ¿dónde está? Como el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Bueno, nada más deje que corra la cortina el Señor y entonces van a saber dónde estaba nuestro Dios. Luego dice el versículo 17, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, el juicio escatológico. Luego el capítulo 5, en el versículo 1 dice, soy participante de la gloria revelada. ¿Cuántas veces Pedro está utilizando la segunda venida del Señor Jesucristo para consolar a los creyentes? Y luego todavía dice en el versículo 4 del capítulo 5, cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ahora, se fijó hasta, por eso me encanta usar colores en mis Biblias, pero niños no lo intenten si hay niños viendo esto, ¿verdad? No les van a rayar sus Biblias así nomás. ¿Se fijó que el amarillito aparece en el 1, en el 4 y en el 5? Porque el 2, el 3 y parte del 4, la mayor parte del 4, son instrucciones no solamente para vivir con los ojos puestos en la segunda venida, sino ¿y ahora qué? Y mientras Cristo viene, ¿qué hacemos? Y Pedro instruye acerca del sufrimiento, les da consuelo y razón de por qué están sufriendo. La consumación de todas las cosas se acerca. Dice el capítulo 4, versículo 7. Y nada más déjeme darle una notita que refresque este tema. Se acerca. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es, y aquí está una palabra que usted debe guardar en su corazón y en sus notas, inminente. Es inminente. No hay nada que lo pueda detener, no hay nada que se tenga que cumplir. Las profecías que se tenían que cumplir antes de
el rapto de la iglesia ya se cumplieron. La que estamos esperando es la profecía del rapto de la iglesia. Esa es la que sigue. En la agenda del Señor lo siguiente es rapto. No creo que use Google Calendar, pero ya está el día, la hora con segundo y milisegundo cuando los creyentes hemos de ser quitados de esta tierra para recibir al Señor en las nubes. Se está acercando. Mire, ¿por qué no repasa conmigo lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 11? Y haced todo esto. También Pablo ha dado un giro en la carta y después de haber explicado la salvación por 11 capítulos, en el capítulo 12 da una serie de instrucciones hasta el capítulo 16, pero aquí interrumpe diciendo: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Así que Pedro les dice: está cerca. Y Pablo dijo: está cerca. Y todo el que escucha diga: está cerca, está cerca. Y cada vez que vemos las noticias decimos: está cerca. Y cada vez que vemos el calendario decimos: está cerca. Y el reloj corre y decimos: está cerca, cerca, más cerca el Señor de venir. La consumación, el propósito para el cual fue todo creado, está cada vez más cerca. Por tanto, y fíjese aquí viene la cápsula técnica del sermón. De una vez, ¿cómo va? Los mandamientos que están aquí son dos: sed pues prudentes y de espíritu sobrio. Después todo lo que continúa hasta el versículo 11 es explicación de esos dos. Es el cómo se pone en práctica el ser prudente y de espíritu sobrio. Ni de chiste piense que voy a terminar los 4 versículos hoy, porque esta es epístola. Si fuera narrativa, pues puedo abarcar más porque voy contando la historia, pero es epístola, entonces me tengo que detener a cada momento. Capítulo 4, versículos 7 al 11 son nuestro tema de hoy y de la otra semana. Hoy me quiero estacionar en el 7 y en el 8. En el 7 y en el 8. Porque Pedro empieza por orden. Trae prioridad encima. Y él dice: sed pues prudentes y de espíritu sobrio. Le explico esas dos palabritas. El ser prudente es alguien que tiene control. Es alguien que tiene control. Alguien que se controla a sí mismo. Alguien que sabe comportarse en diferentes escenarios. Ustedes están siendo prudentes, ¿verdad? Hace rato en los anuncios, cuando festejamos, felicitamos, saludamos, pues había relajo, ¿verdad? Y aplausos y todo, y pastel, y en hombros al pastor ir en su cumpleaños. Todo eso está bien, es relajo. Pero llega el momento del culto y uno se sienta a escuchar la palabra de Dios o participa del canto, etc. Nos sabemos comportar. Pero en todas las situaciones de la vida, quien es prudente se sabe comportar. Es más, es alguien que piensa en lo que es importante. Es alguien que se concentra en lo importante. Una persona prudente sabe comportarse porque conoce qué es lo importante a cada momento. Mire, regrésense nomás tantito. En este capítulo 4, dice Pedro, en el versículo 1: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables, idolatrías. Espere, pausa. ¿Qué leímos en Romanos 13? ¿Qué dijo Pablo? El fin está cerca, entonces dejemos estas obras de la carne, y mencionó las mismitas que Pedro menciona aquí. ¿Se fijó? Y Pedro menciona estas obras de la carne y luego menciona la segunda venida de Cristo. Es que la segunda venida de Cristo requiere que los cristianos estemos concentrados en la santidad, en agradar al Señor en todo lo que hagamos.
lo importante. Mire que le tengo dos sorpresitas. La palabrita ahí en el versículo 3, que quiere decir sensualidad, está llena de significado. Y la que le sigue, lujurias también, empiezo por la segunda. Lujurias es la palabra epitumía. Y perdón que ya se lo solté así sin avisarle. Pero en el idioma original eso significaba más que la lujuria sexual, aunque por contexto se entiende que está hablando en este caso de deseo sexual. Habla de cualquier deseo desordenado y descontrolado. Un anhelo intenso que te consume. Los anhelos intensos que Dios dio para la reproducción humana o como el hambre que puede llegar a ser un anhelo muy intenso por comer, bueno, pues es para preservar la vida. Y que digamos ahora en este tiempo de calor estar bebiendo agua, pues es necesario no deshidratarnos, mantenernos bien hidratados. Pero cuando las pasiones se desenfrenan, es donde hay que traerlas de regreso, porque pueden conducir a pecado. Ser sobrio, ser prudente, en este caso, quiere decir que tengo una mente bajo control. No es la primera vez que Pedro habla de estas cosas y ahorita lo va a ver en esta carta, pero la otra, la que dice, andando en sensualidad. El comentarista William Barclay dice de esta palabrita que es la mamá de todos los pecados. Porque es la falta de vergüenza. Cuando ya no te importa quién te ve, quién te escucha, lo que sale de tu boca, lo que haces con tus manos, a dónde van tus pies. Esa es la falta de vergüenza. Ya es una persona desvergonzada, ya no le importa. No se sabe comportar en ningún lugar, sino que le da igual lo que piensen los demás, entonces hace lo que quiere. Pero el mandato a la luz de que la consumación de todas las cosas se acerca para los creyentes es a ser prudentes, a tener control, a enfocarse en lo importante. ¿Quiere algunos textos que nos ayuden a enfocarnos en lo importante? Colosenses capítulo 3 nos dice en el versículo 1 dónde está lo importante. Capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado, déjeme darle mi traducción alterna de esa primer palabra. Ahí dice, si habéis. Aquí le va mi traducción. Debido a que ya resucitaron con Cristo. Pablo no estaba poniendo en tela de juicio. Pablo estaba afirmando, como ustedes ya resucitaron con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pongan la mente donde es, en Cristo. En Cristo. Pastor, pero yo trabajo y tengo que encargarme de otras cosas. Yo sé, todos nosotros, pero nuestra mente tarde o temprano en el día regresa a Cristo. No nos acordamos de Él el próximo domingo a las 8 de la mañana cuando me arregle para venir otra vez, sino que Él es el pensamiento constante en el que cuando mis actividades dan un descanso, entonces regreso a Él. Pero tengo familia, sí, y la veo a través de mi comunión con Cristo. Y mi trabajo lo veo a través de mi comunión con Cristo. Y toda mi vida gira alrededor de Cristo. Él empapa todos los aspectos de mi día, 24 horas los 7 días. Y cuando duerme, pues le pido al Señor no soñar cosas feas que le desagraden, ¿verdad? Pues no puedo hacer más. ¿Quieres saber dónde más está la mente del creyente? La mente del creyente, también de ella habló Pablo a los filipenses, cuando les dijo en el capítulo 3, en el versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Sabe qué había dicho Pablo antes? Observad, sed imitadores y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. La conducta del cristiano tiene un hilito que está agarrado de la segunda venida de Cristo. Pablo le dijo eso a los filipenses y también les dijo a los colosenses en el texto que ya leí, el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
O sea, la segunda venida parece estar pegada a todos los mandatos éticos del cristianismo. La conducta del cristiano está amarrada al regreso de Cristo. Vivimos a la luz de su regreso, pensando en el día en que nos hemos de reunir con Él, pero que también entregaremos cuentas de nuestra vida, para no alejarnos avergonzados. Pero les dice, ya que la segunda venida, ya que la consumación de todo se acerca, tengan control, sean prudentes y de espíritu sobrio. Ahora, el sobrio lo entendemos contrario al borracho, al embrutecido por el alcohol. Pero ese que está borracho está controlado, sus movimientos se vuelven torpes, su habla se vuelve torpe. Por eso cuando usted lo para, yo digo el parquímetro, ¿no? ¿Cómo se llama? El alcoholímetro, gracias, el parquímetro es otra cosa. No trate de pagar el alcoholímetro, me lo encierran por andar de chistoso. Pero cuando lo para el alcoholímetro, no se acercan a usted para percibir el olor, no se le quedan viendo a los ojos a ver si los tiene bien fijos o si se le andan moviendo, no le ven los labios para ver si habla con seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque alguien que está embrutecido empieza a tener lengua torpe. Estoy bien, hermano, estoy imitando, no van a pensar, ay, el pastor le salió muy bien, pues es nada más porque soy buen imitador. El sobrio lo vemos como alguien que está controlado, es alguien que tiene dominio. Ahora, Pedro ya lo había dicho. En su primer capítulo de esta carta, en el versículo 13, dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Otra vez, revelación de Jesucristo, sobriedad, control, dominio propio. No solo lo dice allí, también en el último capítulo, dice en el versículo 8 del capítulo 5, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Y aquí es donde quería llegar, porque algunas de sus Biblias dicen, sed de espíritu sobrio y velad en oración. ¿No dicen así algunas de sus versiones? ¿Verdad que sí? Ya me están diciendo que sí. Pues táchele. No es cierto, no le taché. Es que el espíritu sobrio es alguien que tiene control de su mente, pero para estar alerta, está a las vivas. El que está embrutecido no tiene esa capacidad de reaccionar rápido. Solo el sobrio puede reaccionar pronto, buenos reflejos. Por eso dice, estad alerta, manténganse pendientes, en guardia todo el tiempo. La vida del creyente es una vida en guardia. Está alerta todo el tiempo. Alerta del regreso de Cristo tendríamos en vista aquí. Pero alerta en su lucha contra el pecado. No se duerme en sus laureles. Hermanos, si yo le digo, ¿qué está haciendo Dios en su vida? Y usted me cuenta una historia de hace 10 años, me voy a preocupar. Porque eso quiere decir que en los últimos 10 años no ha crecido nada. ¿Qué está obrando hoy el Señor en ti? O bueno, en la última semana, o en el último mes, pero no más para allá, porque entonces eso me va a dejar ver que no estás creciendo, que ya te dormiste en tus laureles. Es que ya no estamos en el primer amor, pastor. Pues exactamente ese fue el reclamo a la iglesia de Éfeso, que ya no estaban en su primer amor, que se tenían que regresar a Él, que tenían que permanecer en el primer amor como el primer día que creyeron en Cristo, que no podían leer suficiente de este libro, que no podían parar de orar, que no podían esperar a la siguiente reunión con los hermanos, que salían a visitar y ayudar a los hermanos en necesidad. A eso me refiero. El creyente está siempre alerta, pero no aísle. Me tomé mi tiempo porque estos son los 2 mandatos. Lo demás es explicación de estos 2 mandatos. Lo demás de hasta el versículo 11 depende de esto. De que usted entienda lo que es ser prudente y ser sobrio. Sean sobrios, sean prudentes. Son los 2 mandatos. Y luego lo aplica en primera instancia ¿a qué? Para la oración. Para la oración. El Señor tiene remedio para las rodillas entumidas. Esas que ya no se doblan a orar.
el Señor tiene remedio. A veces nos podría pasar por la mente el propósito de las pruebas. Uno de ellos es ponerte de rodillas. Siempre. Sí, las pruebas son para santificar y parte de la santificación ocurre cuando pasas tiempo con el Señor. ¿O acaso seré el único que ante una emergencia parece que no puedo dejar de orar? Me dan la noticia, suena el teléfono y se agolpan y qué habrá pasado y cómo están y habrán quedado bien. Y está uno ore y ore y ore y ore y ore y ore y ore. Tal parece que a veces el Señor sí tiene que hacer lo que dice el Salmo 32. No me hagan hacerlo. No sean como el caballo o como el burrito, que hay que ponerle riendas, porque si no, no se acercan. Pero a veces el Señor tiene que sacar la riata y jalar. Ahora póngalo en el contexto de creyentes bajo persecución. Seguramente orarían mucho. Pero Pedro dice, háganlo con control, háganlo con dominio. Para la oración, de todo lo que pudo haber dicho Pedro, pónganse alertas, tengan control. El Espíritu de Dios lo puso a escribir para la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Acabamos de leer Efesios capítulo 6, en el estudio donde Pablo dice a los creyentes, orando en todo tiempo. Poneos toda la armadura de Dios y termina diciendo, orando en todo tiempo. ¿Cómo el cristiano se pone la armadura de Dios? ¿Cómo vive en el poder del Espíritu orando en todo tiempo? No hay de otra. ¿Sabe qué? La oración es de esas cosas románticas que a los cristianos nos gusta poner en Instagram. Sacarle una foto a mi Biblia y a mi, ¿cómo se llama? Mi lapicero para subrayar. Y poner Bible Study Time On. O sea, tiempo de estudio bíblico. Y pregonarle al mundo. Porque se ve padre mi Biblia allí con el efecto y todo. Estudia la Biblia, no me lo cuentes, quiero verse. Diría el gran escritor Oswald Chambers, lo que leíste en la Biblia lo voy a ver durante el día en ti. No necesito que me digas, lo voy a leer la Biblia en tus actos, así que nada más vívelo, no me avises. Y la oración es de esos que nos gustaría, uy, qué bonito, pasar tiempo en comunión con el Señor. Pero a la hora de tomar las decisiones que me lleven a tomar tiempo a solas con el Señor, no las tomo. ¿Qué tal los ejemplos que leí hace rato? Y me faltaron. Me faltó hablarles de Charles Hyde, aquel misionero que le decían el rodillas de camello, misionero a la India. Y todo el mundo le decía, estás loco, esos jamás van a creer en Cristo. Ya está a punto de salir publicado el libro que contiene su biografía y se los voy a traer. Ya lo traduje, ya lo acabé, está en semanas de salir. Y todos le decían, no se pueden, ellos no se van a convertir. Y él le decía, Señor, dame almas, dame almas, dame almas. Hasta que miles vinieron al Evangelio. Conocí a un jovencito que era... No, hermanos, no querían ustedes andar cerca de ese muchacho. Sobre todo porque era muy buen actor. Es decir, en el templo tenía un comportamiento, pero llegaba el día lunes y era un desastre el muchachillo. Mal hablado, desvergonzado. Pero llegaba el día de ir al templo y entonces se portaba bien. Es más, le hacían preguntas de la Biblia, las sabía. Y al cualquiera podía haberle retado a un concurso de recitar versículos bíblicos y posiblemente hubiera perdido contra el muchachito. Además tocaba en el grupo de alabanza. Pero sus papás oraban todas las noches por él.
no te olvides de Santi. También sálvalo. Todas las noches. Y cuando mi papá estaba en coma a punto de morir y el Señor me rescató, pues ya no le dio tiempo de verme. Pero sus oraciones sí fueron escuchadas. ¿Cuánta diferencia puede hacer una oración? Aunque somos invitados a venir constantemente al trono de gracia, aunque fuera una oración, ¿cuánta diferencia podría hacer? Podría hacer mucha diferencia. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es Lucas capítulo 23, versículo 34. Y uno podría quedarse rascando la cabeza y diciendo, ¿habrá escuchado Dios, Padre, esa oración? Bueno, Hechos 12 la contesta. Cuando Pedro predicó y miles fueron salvos y perdonados. Y no pasa mucho tiempo uno en el libro de los Hechos y la iglesia de Jerusalén ya se contaba por decenas de miles. Fascinante, ¿no creen? ¿Contestó el Señor Dios Padre? Contestó. Pedro dice, sean prudentes, estén alerta para la oración. Pastor, pues ¿qué tanto trae usted con el tema de la oración? Ahora nos anda hablando mucho y mire, ya vamos a entrar al libro. Lo traigo y no se los voy a dejar. Es como es el aire, es el oxígeno del cristiano. El creyente que no ora, pues más le convendría llamarse ateo, pues los ateos tampoco oran. El creyente que no ora es como si Dios no existiera para él. Pues diga que es ateo, da la misma. No se acerca a Dios, no busca a Dios. Pedro dijo, sed de espíritu sobrio, sed prudentes. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Nos dice que el Señor Jesucristo vive intercediendo perpetuamente por los salvos. De todo lo que el Hijo de Dios podría ocupar su tiempo en hacer, escogió orar al Padre por los creyentes. Podía haber hecho otras cosas, visitar otras galaxias de su creación, crear nuevas cosas. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, decidió pasar su tiempo orando por usted y por mí hasta el día en que el Padre diga, es ahora tiempo, regresa. Ian Bounds decía, si yo pudiera escuchar al Hijo de Dios orando en la siguiente habitación, intercediendo por mí, no habría demonios ni ejércitos que me intimidaran. Pero la distancia no hace diferencia, Él está orando por mí. ¿Usted vive con esa actitud? Lo que sea, el Hijo de Dios está orando por mí. Pero decía, sed espíritu sobrio, sed prudentes para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para los otros. Y aquí me va a decir, pastor, usted había dicho que nada más hay 2 mandatos. Bueno, es que los primeros 2 son imperativos. ¿Y aquí qué cree? Que son participios de los que terminan en ando o endo, ¿verdad? Entonces, amando fervientemente. ¿Cómo eres sobrio y prudente? En oración, pero también amando fervientemente. Dice allí, sobre todo fervientes en amor los unos por los otros. Los unos por los otros. Yo me imagino que Pedro, en la experiencia como pastor, o hay uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, había visto de todo. Pues si tenían miles y miles y miles de creyentes, imagínense las listas, las
fila para las consejerías, no, hombre, estaban hasta allá. Lo bueno es que se la delegaron a los diáconos, ¿verdad? Ahí lo hacen ustedes, nosotros vamos a dedicar a la oración y a la predicación, y los diáconos ahí van. ¿Se imagina cuántos casos, cuántas cosas escuchó? ¿Por qué Pedro hablaba de fervientes en amor para cubrir los pecados unos de los otros? Pues porque había vivido, pues sabía la naturaleza humana. No hace falta más que vivir unos cuantos días en este mundo para que alguien te tenga que pedir perdón, ¿no? Los papitos a veces cometemos locuras con nuestros bebés. Ay, perdón, hijita, perdón, hijita. Sobre todo los papitos que no sabemos dónde van las piernitas y dónde va lo demás. Y ponemos el pañal cruzado. Y, ay, le puse los dos por un agujero. Ay, perdón, hijita. Pedro dice amándose, amándose. Pero noten bien que dice ante todo, sobre todo, sobre todo. No hay pretexto para hacer una iglesia de decenas o de cientos y no amarse. Es más, no hay pretexto para hacer una iglesia de miles y no amarse. No hay pretexto. Es utópico, pastor. ¿Cómo cree que nos vamos a amar si ya somos como 160? Pues aprendámonos a amar con estos 160 para cuando el Señor quiere que seamos 161 nos sigamos amando bien. Y si Él quiere y en su gracia está 162, pues nos sigamos amando bien. Si todo lo demás parecía idealista, yo les dije, no, el tiempo de oración, sí, qué bonito sería. Pues tome las decisiones que le conduzcan al tiempo de oración diario. Pero también tome las decisiones que le lleven a amar a los hermanos siempre. Ahora, no nos vayamos con la idea romántica del amor, la idea hollywoodense del amor. Lo que estamos hablando aquí es de un amor bíblico, de un amor como el de Dios. ¿Sabe lo que es el amor? El amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, ni una sensación, aunque puede venir acompañada de maripositas en el estómago o electricidad cuando tocas la mano de tu... Ay, ¿verdad? Te da toques. Bonitos, pues, no feos. El amor es una decisión. Si no fuera una decisión, no podría ser un mandamiento. A ver, escúchame esto para que nos quede clarito. Si el amor no fuera una decisión, no podría ser un mandamiento, porque ¿cómo Dios me puede mandar a tener sentimientos para con una persona? Y el desconocido, que no sé ni su nombre, y el que va en el camión, en el microbús, en el metro, en el Uber conjunto, no sé cómo se llama ese, ¿verdad? Que se suben otras personas. ¿Cómo le hago? El compañero de trabajo, que pues somos miles en la empresa, ¿quién sabe quién será? ¿Cómo le hago para amar? Es que el amor es una decisión, es la decisión de buscar el bien, buscar lo mejor de quien se ama, para quien se ama. El amor es decidir hacer lo mejor por quien se ama. Escuche, 3 características: de manera constante, todo el tiempo, de manera sacrificial y de manera inmerecida. Porque Dios así ama. Dios siempre hace lo mejor por los que ama. Constantemente, no de vez en cuando, siempre. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Siempre está haciendo lo mejor. De manera sacrificial, porque de tal manera dio Dios a su Hijo. Y de manera inmerecida, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre Dios ama igual, siempre ama así. Entonces, cuando la Biblia habla de amar, no está diciéndote que levantes sentimientos para todas las personas, para tu prójimo o para tu hermano de la iglesia. Está diciendo que ames así a todo el mundo, a todas las personas. Es imposible, pastor. No es imposible. No creo ser capaz de amar de esa manera. Más bien estás diciendo, Dios no es capaz de amar de esa manera. No me está entendiendo, pastor. Dios sí, pero yo no. Sí le entiendo. Y sí sé lo que dice la Biblia, que a lo mejor le va a ayudar. La carta a los Romanos, en el capítulo 5.
Y la esperanza no desilusiona, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La capacidad de decidir amar hasta el menos amable de todo el mundo te ha sido dada por Dios, porque Él ama a los menos amables. Aquellos que parecería que son dignos del desprecio de todos, Dios los ama. Y la muestra la tienes predicándote esta mañana. Así que hay una reserva de amor que si no te permite superar los problemas interpersonales es por ti, porque cerraste la llave, no porque la presa no esté llena. Hay una presa de amor, hay un océano de amor. Pero nosotros a veces cerramos la llave y vamos por la vida diciendo, a este sí, a este también. Y le vamos sirviendo, ¿no? Como abriendo la llavecita. Ay, a este no, a este sí, a este sí, a este no. La preeminencia del amor. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios que es mejor amar que servir. Porque si tu servicio viene sin amor, mejor quédate en tu casa. No nos sirve, no nos interesa, no nos importa. La preeminencia del amor queda clara cuando el Señor Dios dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. No te cabe el amor por Dios. Estás en devoción, estás desbordado por Él. Y el Señor Jesucristo lo repitió cuando le dijeron, ¿cuál es el mandato que resume todo? El mandato que resume todo, el más importante, está en Mateo 22, 35. Amarás al Señor tu Dios. Vas a tomar todas las decisiones que sean necesarias para complacerle a Él. Eso es amarle. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ha visto y aborreces a tu hermano a quien ves? La capacidad de amor, por lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 4, está pegada, es inherente a conocer a Dios. No me digas que conoces a Dios si no amas abiertamente a los hermanos. Y lo estoy aplicando a los hermanos porque Pedro habló a los hermanos. A ver, luego podemos hablar de los no creyentes, bla, bla, bla. Ahorita aquí, cruzando por todas estas bancas. Además el Señor Jesús dijo, les traigo un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. ¿No es nuevo, Señor? ¿Estaba en el Antiguo Testamento? Sí, pero es de otra manera. Ahora les voy a poner la muestra de hasta donde tiene que llegar su amor. Y al día siguiente, ¿qué creen? Lo crucificaron por ellos. Por amor a los que les dijo estas cosas. Es más, les dijo, en el versículo siguiente, en el 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos. La identidad cristiana, lo que te identifica como cristiano, no está solamente en la aceptación, en el creer, una declaración doctrinal de una iglesia. Lo que te identifica como creyente es que amas como Él ama. Eso sí. Ahora, no me malentienda. Por supuesto que hay doctrinas cardinales que aquí afirmamos y que nos unen como iglesia, etc. Pero eso o se traduce en amor o se traduce en orgullo, pero en una de las dos se va a convertir. Nos vamos a volver gente nada más de cabecita. No puede haber tal cosa como una iglesia fría, una iglesia cristiana fría donde ni te conozco, quién sabe, te he visto por aquí, pero quién eres, quién sabe. El reto para los creyentes es seguirse amando mientras que Dios sigue añadiendo gente a la iglesia. Porque está fácil amar con los que ya tengo 3, 4, 15, 20 años de reunirme. Ya los conozco, ya me conocen, ya sé qué lado flaquean y ellos saben que estoy flaco de todos lados menos de la panza. Conocen que tengo muchas debilidades y defectos, pero el reto es, y cuando sigue añadiendo Dios, ¿qué hacemos? Yo sí he conocido gente que dice, es que ya no es lo mismo, es que ya somos muchos, entonces mejor me voy a una iglesia donde seamos más poquitos. ¿Quién sabe qué Biblia leen? No lo entiendo.
¿Cómo es posible que el crecimiento de la iglesia sea tu razón para decir estábamos mejor antes? Su himno favorito que le añaden al himnario bautista es ya no vengan para acá. Mejor quédense allá, como decía la India María. No entiendo. ¿Usted sí entiende cómo el Nuevo Testamento puede hablar tantas y tantas veces? Mi lista continúa, ya lo llevé a Romanos capítulo 13, le podría llevar al 12, les podría seguir Primera de Pedro. Es más, vamos a Primera de Pedro, porque pues ya que estamos aquí, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Alto, se lo sintetizo. Ya que creyeron el Evangelio y sus pecados les han sido perdonados, para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero es parte de la identidad, es lo que te caracteriza. Y si no eres un erudito en Biblia y me recetas las 5 solas y me avientas la declaración doctrinal y todo eso, pero amas, tengo buena razón para pensar que tu decisión de creer en Cristo Jesús es verdadera. Lo demás te lo puedo enseñar, esto te lo tiene que enseñar Dios. Dios te tiene que dar ese corazón. He estado en muchos escenarios, hermanos, con creyentes preciosos que nunca han pisado un seminario, que nunca han ido a una conferencia. Por eso me siento tan responsable de enseñarles, que nunca han estado en muchos lugares donde yo he tenido la bendición de estar, pero que aman y sufren por el Evangelio. Y están diciendo, pero enséñame. Porque el conocimiento genera amor. Y lo poquito que saben ya generó amor. Por Dios y por unos por los otros. Lo de menos es enseñarles. Yo en todos los seminarios donde he estado les he dicho, enseñar a predicar a alguien no es difícil, es fácil. De verdad creo que es fácil. Lo difícil es que Dios forme un predicador. Ese es el problema, que tú te dejes transformar por la escritura que estás leyendo y vas a predicar. Ahí está el meollo del asunto. La técnica de cómo investigar y cómo pararte a decir, eso se puede aprender. Pero que tú dejes que el Espíritu de Dios te transforme es otra cosa. Ahora haga a un lado a los predicadores. Que usted y yo nos convirtamos en eso. Ese es el asunto. Lo podemos saber. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 12, les dijo, ustedes ya se aman, pero queremos que en eso crezcan más y más. Más y más. Y yo creo que la iglesia Renovación se ama. Y no lo digo de dientes para afuera. Me lo han dicho cuando he estado parado allí despidiendo a todos ustedes y pasan visitas y me dicen, esta iglesia se ve que se aman. Y me lo han dicho muchas veces. El reto es seguirnos amando cuando nos conozcamos mejor. Cuando el pastor no traiga corbata ni saco y no esté predicando y le salgan todas las cosas que mi esposa bien sabe, a ver si todavía lo aman. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8 al final. ¿Sabe que estaba citando Proverbios capítulo 10, versículo 12? Me da risa porque a veces descuidamos el librito de Proverbios. Está lleno es palabra divina. ¿Y sabe quién retomó eso? Pues el autor que está antes de Pedro. El autor que está antes de Pedro también dijo, también tenía esas palabras en mente. Versículo 16 del capítulo 5 de Santiago. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y yo sé que nos parece atractiva la parte que dice la oración eficaz del justo puede lograr mucho, porque es así como, ay, pues entonces vamos a orar a ver cuánto logramos. Está bien. Nada más le digo una cosa, que en el contexto Santiago está diciendo, cuando tengan problemas entre ustedes, confiésense sus pecados y Dios los va a sanar. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que entre cristianos no hay problemas infranqueables. No hay problemas no solucionables. Hay creyentes que no oran unos por otros.
o que no confiesan sus pecados unos a los otros. Una muestra de amor es perdonar. Dios lo hace. Pero una muestra de amor también es pedir perdón. Me importas tanto que me atrevo a pedirte perdón porque no quiero perder tu amistad. El amor es el lubricante para esas asperezas. Lo uno y lo otro son importantes. No, pero ¿dónde está ahí lo de poner la otra mejilla, pastor? Y pues mejor ya darle salida a los problemas. Sí. Pero algunos de nosotros que crecimos en una cultura donde pon la otra mejilla, cállate, no digas nada, al rato los problemas se hacen más grandes. Más vale que lo enfrentes y se arreglen. Para vergüenza mía lo digo. ¿Sabe cuándo aprendí a confesar mis pecados y pedir perdón? Cuando me casé. Y yo quería hacer como que no había pasado nada. Y mi sabia esposa decía, shh. Vamos a hablar. Espero que a usted no le cueste tantos años ni llegue tan lejos en la vida como para aprender esto. Sí, el amor cubrirá multitud de pecados, pero el mismo autor divino que dijo el amor cubrirá multitud de pecados inspiró las otras palabras: confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por otros. Entonces no se trata nada más de, bueno, pues pon la otra mejilla. Y pues yo estoy remejillón, hermanos, me van a agarrar duro. No se trata de eso, se trata de confesar, y cuando se confiesa se perdona. Sí, hermano, se acabó. Ahora sí. Si no, no vamos a llegar muy adelante. Ni en nuestra vida cristiana en lo individual, ni en nuestra vida cristiana como iglesia. Si le echamos tierrita a los problemas y hacemos como que nunca estuvieron allí, al rato el viento y la lluvia los van a descubrir y van a ser peores. Así que mejor de una vez. El amor cubrirá multitud de pecados, pero eso no anula el que tengas que pedir perdón. O por otro lado, tengas que otorgar perdón. Más bien el amor te capacita para perdonar y el amor te capacita para pedir perdón. Y entonces sí, el amor cubre. ¿Por qué le diría Pedro a estos creyentes estas cosas? ¿Qué no tenían otras cosas de qué ocuparse? ¿Por qué no les mandó unos consejitos de cómo cortar orejas y defenderse por si llegaba otra vez el perseguidor? Porten espada. ¿Por qué les habla del amor? Seguramente estarían viviendo vidas muy tensas, bajo mucho estrés, mucha angustia, que debían llevar al Señor, pero eran humanos. Entonces posiblemente había tensiones y de repente se contestaban mal el uno al otro, y Pedro les dice, Ch". Imagina este pastorcito Pedro escribiéndole a sus ovejas, diciéndole, pero ámense. El amor va a cubrir multitud de pecados. Ámense. En vista del regreso de Cristo, sean prudentes, sean sobrios, manténganse alerta pues para orar y para amarse unos a los otros. Siente el peso de responsabilidad. Ya vimos Apocalipsis, ya vimos escatología. ¿Y ahora qué? A la oración y al amor unos por otros. Quién sabe, igual y algún día me traigo unas rocotas, unas piedrotas, donde les vamos a poner los fundamentos de la iglesia: oración y amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Vamos a orar. Señor Dios, bendice tu palabra. Gracias, Señor, porque cada momento la venida de tu Hijo Jesucristo está más cerca que cuando empezamos este culto. Está más cerca que cuando empezamos esta predicación. Señor, que nos interrumpas el himno final con la venida de tu Hijo Jesús, así de cerca que esté. Ven, Señor Jesús. Pero si todavía falta, que seamos obedientes al ser prudentes y sobrios para la oración. Y sobre todo para tener ferviente amor.
ardientes, Señor, unos por los otros. En esto conocerán que verdaderamente somos iglesia. No en que tenemos templos, no en que hay música, no en que hay clases, no que entramos con Biblias en la mano, nada de lo cual es mano, pero cuando vean que nos amamos van a decir, estos sí se toman en serio lo que dice ese libro, a pesar de las imperfecciones de cada uno, porque va a haber ferviente amor. Que así sea, Señor. Amén.